es simplemente complacer el corazón de Cristo y seguir anunciando su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y la Santa Cena es un acto donde nosotros, ¿verdad? Es como un termómetro cada mes. La Santa Cena es como un termómetro que Dios nos permite que nos apliquemos cada mes. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Verdad? Para eso sirve también la Santa Cena, para poder medirnos, porque nadie la puede tomar indignamente, ¿verdad? Entonces nos sirve para eso. Pero quiero esta tarde tomarme unos minutos para poder hablar de ese personaje. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador y sustentador del universo. Pero aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne. Y cuando pensamos o meditamos en esta acción de Dios, hermanos, uno se queda sin palabras. Porque cuando vemos que Juan nos dice, el Verbo era Dios, o sea, él era el Dios que no le hacía falta nada, un Dios completo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios sublime, alto, grandioso, glorioso. Ese Dios creador del universo, sustentador de toda la creación, ese Dios maravilloso, un día tomó la decisión, no porque lo obligaron, tomó la decisión de tomar forma, como dice Pablo a los filipenses, forma de hombre. Y cuando uno medita o puede leer esta escena, hermanos, uno se queda sin explicación. Porque un Dios tan grande y tan maravilloso, usted sabe que la humillación más grande de Dios fue entrar en la humanidad, entrar en un cuerpo de carne. Por eso es que el apóstol Pablo dice a los Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo último, y tomó forma, o fue hecho, ¿verdad? Tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló, estando en esa condición. Pero cuando uno medita cómo un Dios tan grande y tan maravilloso, tan poderoso, pudo tomar esta decisión, cuando uno puede pensar, hermanos, cómo un Dios tan grande y tan maravilloso puede tomar una acción, una decisión de esta sin que nadie se lo obligue. La palabra del Señor dice que el Verbo era Dios, y ese Verbo, o quita el verbo, ese Dios maravilloso, un día tomó forma de hombre. Un día entró entre los habitantes del planeta Tierra, entre los seres humanos. Pero ¿con qué intención? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la intención que Dios decide dejar de ser por un momento ese verbo y aquel verbo hacerse carne y habitar entre los seres humanos? La Biblia dice que ese verbo era la luz del mundo, era la vida de este mundo. Y aquella luz vino a este mundo, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, uno puede pensar, ¿por qué Dios toma esa decisión de venir y habitar? ¿Le haría falta algo? ¿Le haría falta algo a Dios?
Le pregunto, hermano, ¿le haría falta algo a Dios que viniera a esta tierra? No le hacía falta nada, Él estaba completo. Pero el apóstol a los hebreos nos dice en el capítulo 2 que Él no socorrió a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. Y cuando vemos que Dios toma esa decisión de hacerse hombre, es con la intención de salvar a la humanidad, de pagar un precio que el ser humano no podía pagar. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, lo que Dios viene es simplemente tomar forma de hombre para poder transmitir un mensaje que en la naturaleza divina nosotros no lo hubiéramos entendido. Dios lo que hace es tomar forma de hombre, tomar una humanidad para poder comunicarse con ella. Porque si Dios hubiera querido hablarnos o manifestar su amor de tal manera como lo ha hecho, lo hubiera hecho en su divinidad, no lo hubiéramos entendido, no lo hubiéramos comprendido. Por eso es que el apóstol Juan, el evangelista, nos dice: aquella luz estaba en el mundo y los hombres o el mundo amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros entendemos que la razón por la que Dios toma esa semejanza de hombre es porque Él quería rescatar, Él quería pagar el precio que la humanidad no podía pagar. Por eso es que Pablo escribe a los corintios y dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero transmitirle, el punto que quiero llegar es que fue Dios el que comenzó, hermanos, este plan de salvación para con la raza humana. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Fue Dios el que tomó la decisión. Pero surgiría la pregunta, porque cuando vemos ya en escena a Cristo, la Biblia dice en el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, aleluya, ya en escena, cuando viene al río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista pega un grito y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno puede ver, hermanos, que el único propósito de Dios es salvar a la humanidad. No es porque a Dios le hacía falta algo o le hacía falta adoradores, no, hombre, si lo hacen mejor que nosotros. No es porque a Dios le hacían falta músicos, Él lo hace mejor que nosotros. No es porque a Dios le hayan faltado mensajeros. Los ángeles son tremendos mensajeros. Aleluya. O sea, Dios estaba completo. Uno se puede preguntar, pero ¿cuál fue la razón? Simplemente fue salvar a la humanidad. Simplemente fue abrir un camino para salvar a la humanidad. Y nosotros vemos la escena de Cristo. Quiero rápidamente dejarte pensamiento. Nosotros vemos la misión de Cristo. Aleluya. Todos sus 3 años y medio de ministerio, Jesús fue para hacer bien, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, a los endemoniados, dar vista a los ciegos, levantar a los paralíticos y predicar las buenas nuevas de salvación. O sea, Jesús vino en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, como un ser humano, predicándonos un mensaje espiritual. Que nosotros, si Dios en su divinidad hubiera aparecido, nosotros no le hubiéramos entendido ese mensaje. Por eso es que Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Pero uno se puede preguntar, hermanos, ya déjeme adelantar porque no nos va a dar el tiempo para llevarlo por paso. Pero uno, cuando ve a Jesús, cuando ve a Cristo, termina su ministerio y lo ven, nosotros lo podemos ver en Getsemaní. Lucas nos dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, una agonía del Maestro, del Dios que se hizo carne. Ese verbo era Dios.
Y ese Dios se hizo carne. Lo vemos en Getsemaní, nosotros orando fervientemente. El escritor de los Hebreos nos habla que había una angustia de tal manera que él lloraba ahí. Lloraba, o sea, hubieron lágrimas. No quería que pasara ese momento que se avecinaba, lo cual era su arresto y su crucifixión. Pero cuando vemos nosotros al maestro que no se rindió, al contrario, dice la palabra del Señor que ángeles vinieron, lo fortalecieron, se pone de pie y le dice a los discípulos que no pudieron velar con él: es hora ya, levantémonos, vamos. Inmediatamente es arrestado, y desde que lo arrestan es recibir golpe tras golpe, golpe tras golpe. Pero aquel verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Y uno se pregunta, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si él era Dios? No necesitaba nada. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se dejó maltratar tanto? De tal manera que desde que lo arrestaron hasta su crucifixión, aleluya, vemos el sufrimiento del maestro, de ese verbo, de ese Dios, aleluya, allí. Pero uno se pregunta por qué lo hizo. Cuando aún estaba siendo escupido, cuando estaba siendo latigado, cuando estaba siendo, hermanos, cuando le estaban coronando, poniéndole aquella corona de espinas, él podía evitar todo eso si él era Dios. Él podía evitar eso, aun cuando lo clavan en la cruz del Calvario. Aleluya, esa cruz de madera áspera, no madera fina, una madera áspera. Uno puede decir, pero si él era Dios, ¿por qué no se bajó? ¿Por qué no evitó, aleluya, el ser crucificado si él era Dios? Y uno se puede preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir tanto el maestro? ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir tanto si él era el creador de los cielos y de la tierra? Él podía rescatar al ser humano de otra manera. Él podía hacerlo de otra manera. Él era Dios. Él lo podía hacer como le diera la gana. Él era Dios. Él podía hacer como él quisiera. Pero ¿por qué nosotros pudiéramos preguntarnos, hermano? Y aun si ahora en este tiempo el maestro nos encontrara haciéndonos esa pregunta: ¿por qué te dejaste maltratar tanto? ¿Por qué lo hiciste? Él nos pudiera responder: fue por amor. Fue por amor. Sencillamente nos pudiera responder: fue por amor. Pero si la Biblia dice que aquella luz vino a este mundo, vino ese personaje creador de los cielos y de la tierra, aquel hombre vino a este mundo y el mundo lo despreció. Dice la palabra del Señor que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué lo hizo? Aleluya. Fue por amor, aleluya. Por eso es que me encanta lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no justificados, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, todo fue por amor, aleluya. Por eso es que no podemos entender, hermanos, y muchas veces desvalorizamos ese amor. No lo valoramos, no lo valoramos. Por eso es que, aleluya, el salmista en el Salmo 8 dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él se hace una pregunta y dice: ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Si delante de Dios nosotros no somos nada, aleluya. Lo que quiero transmitirte es que tenemos que valorar, hermano, lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo tenemos que apreciar como oro más valioso en este planeta Tierra. La vida que Dios nos ha dado la tenemos que valorar. No tenemos que vivir como nos dé la gana. Tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por amor. Pero surgiera otra pregunta: está bien, Dios, está bien, lo hiciste por amor. Lo hiciste por amor.
Lo hiciste por amor. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué vistes en mí? De tal manera me amó que su hijo no escatimó. Está bien, Señor. Aunque humanamente no entiendo, no comprendo ese amor que tú tienes para mí, porque siendo tan malo, siendo tan pecador, aun cuando te desprecié, ¿cuántas veces veniste a tocar a la puerta de mi corazón usando un hermano, un evangelista, un pastor, un misionero, y nunca quise atender? Está bien, Señor. Está bien, no puedo comprender ese amor. En mi mente finita no lo puedo comprender. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vistes en mí para que me amaras tanto? ¿Qué vistes en mí para que me amaras tanto? Estuvieras dispuesto a humillarte de tal manera que tomaras forma de hombre y estar limitado a tu poder simplemente por salvarme. ¿Qué vistes en mí? ¿Qué fue lo que te movió? Me amaste, está bien. No comprendo todavía ese amor. Por eso Juan nos escribe en su primera carta, capítulo 4: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado, Él nos amó. Porque aún en nuestra finita mente comprendemos hasta cierto punto lo que Dios ha hecho por nosotros y todavía no le amamos. Aún todavía quizás con nuestra mente finita, leyendo en su palabra lo que Él ha manifestado, lo que Él me ha demostrado, lo que Él me ha dado, aún todavía no le amamos como debemos de amarle. Pero sin embargo Él me sigue amando. Aunque yo no le ame como Él se lo merece, Él me sigue amando. Pero tampoco voy a vivir de esa manera. Hoy le voy a amar más que ayer, mañana le voy a amar más que hoy. Tampoco me voy a conformar a decir es que Él me ama y se acabó. No, si Él me ama, yo también voy a ir correspondiendo a ese amor para amarle cada día más. Aleluya, para acercarme a Él cada día más. Porque aún con lo que Dios ha hecho por nosotros, todavía no le amamos como Él se merece ser amado. Amamos todavía como Él se merece, aún conociendo ya en su palabra lo que Él ha hecho por nosotros. Aún conociendo lo que Él vino, aquel verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos todo, pero no le amamos como Él. Todavía no le amamos como Él se merece ser amado. Porque como criaturas humanas, como creación de Dios, nosotros tenemos que amarle y respetarle, aleluya. Pero hoy más, hoy como hijos de Dios, tenemos que amarle, tenemos que honrarle, tenemos que respetarle, tenemos que alabarle, tenemos que darle gloria, porque Él ha sido bueno con nosotros y Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros, iglesia. Se merece lo mejor, porque Él lo hizo por amor. Por amor. Pero maestro, déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vistes en mí? Si Él fuera sincero,
con nosotros para no desanimarnos y que nos vayamos a ahorcar, Él nos dijera: la verdad que yo en ti vi que ibas a creer en mí, pero ibas a hacer lo que te diera la gana. La verdad que yo sí vi pero que eso es lo maravilloso de Dios, que Él nos ama tal y como somos. Tal y como somos. Él nos ama tal y como nosotros. ¿Qué vio en nosotros para que nosotros lo atrajéramos a esta tierra? ¿Qué vio Dios en la raza humana para que para que la creación, la raza humana lo atrajera y se convirtiera, aquel verbo, aquel Dios se convirtiera, fuera hecho carne, semejante a los hombres y habitar entre los hombres y ser despreciado? Si en el cielo no lo desprecia, en el cielo lo honran, en el cielo le adoran, en el cielo lo respetan, en el cielo lo reconocen, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Pero se trasladó a esta tierra y los hombres lo despreciaron. Aleluya, bendito sea su nombre, que Él no se dio por vencido y siguió, trabajó con esta humanidad. Y bendito sea el nombre del Señor, porque a nosotros nos alcanzó su gracia. Aleluya. Y aunque no comprendemos todavía ese amor, aunque no comprendemos por qué nos amó y qué vio en nosotros, sí le damos gracias, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia, ha transformado nuestro ser. Yo no sé, pero yo estoy agradecido con ese Dios maravilloso. Yo estoy agradecido, porque si le digo, no lo amo como Él se merece amarlo, no le sirvo como Él se merece ser servido, no, estoy en deuda con mi Señor, estoy en deuda con Él. No le alabo, no le adoro como Él se merece ser adorado. Si tan solo nos llevaran al cielo como hicieron con Juan, usted se diera cuenta en la pobreza espiritual que nosotros estamos sirviendo a Dios. Si tan solo nos llevaran como Juan le sucedió en capítulo 4 del Evangelio. Vi una puerta en el cielo abierta y una voz que me decía: sube acá. Y de repente yo estaba en el cielo y comencé a contemplar, dice Juan. Si tan solo nos llevaran al cielo un momentito, nos diéramos cuenta cuán pobre espiritualmente estamos sirviendo a un Dios que se merece muchísimo mejor, hermano. Los ángeles no han sido redimidos y ellos le adoran con todo en el cielo. Los ángeles no han sido rescatados de una vana manera de vivir y ellos le aman, le sirven como Él se merece ser amado y ser servido. Los ángeles no han sido rescatados de un vicio y ellos le honran, aleluya. Y nosotros, hermano, por favor, valoremos lo que Dios nos ha. Ese Dios se traslada a esta tierra y todo cambia. Todo cambia. Se movió de su palacio donde hay una majestad, hay un brillo, hay un sonar de instrumento de alabanza. Se traslada a la tierra donde solo hay desprecio, donde solo hay desprecio. Y aún por el cristiano que dice que ha reconocido a Cristo, ha aceptado a Cristo, aún por cristiano raquítico, todavía sigue siendo despreciado. Todavía sigue siendo despreciado, cuando tendríamos que nosotros manifestarle a ese mundo que nosotros le servimos a ese Dios verdadero, aleluya, con todo nuestro corazón. No lo hacemos con fuerza, sino por gratitud, porque Él ha sido bueno y nos reunimos en un lugar como este para decirle: Señor, si no hubiera sido por tu amor y tu misericordia, ¿dónde estaría hoy? Por lo tanto, Señor, el tiempo que voy a estar en esta tierra, permíteme servir
servirte, permíteme amarte, permíteme adorarte como tú te mereces. Le voy a demostrar a este mundo que no me he equivocado al poner mi fe, mi confianza en ti, amado Salvador. Pero qué triste es ver a cristianos, hermanos, todavía raquíticos, pobremente, no lo aman, no lo respetan, no le adoran, no le sirven. Pero yo creo que esta tarde le estoy hablando a gente que se va a prestar en gratitud a aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Él se merece mejor. Él se merece lo mejor. Qué triste, qué triste, qué triste es ver cristianos que todavía, hermano, yo estoy en deuda con Dios. Yo estoy en deuda. No le amo como Él se merece ser amado. No le sirvo como Él se merece ser servido. Estoy en deuda. Pero le pido a mi Señor que me dé fuerza. Le pido a mi Señor que me dé fuerza. Porque sí quiero hacerlo. Día a día quiero amarle. Quiero honrarle. Quiero servirle. Quiero respetarle. Y quiero transmitirle a esta humanidad que le sirvo al único y verdadero Dios. Porque esto es lo que no aceptan los musulmanes. Porque ellos dicen, ¿cómo Dios hizo carne? Porque por eso ven a Jesús como un profeta más, pero no lo ven como Dios, porque no les cabe en su mente. Pero si Él hubiera parecido como Dios, no lo hubiéramos entendido. Sin embargo, tomó forma para que nosotros entendiéramos el mensaje y demos a conocer a este mundo que nosotros estamos en el verdadero. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús.